Hola, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos sobre distribución de frecuencias con datos no agrupados. Antes de iniciar, pues tendríamos que definir lo que es una tabla de frecuencias o una distribución de frecuencias. Y en este caso es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos o las variables con las que estamos trabajando. Y asignar en este caso la frecuencia correspondiente. Es, en pocas palabras, donde se concentran los datos con los que estamos en una primera etapa. Recordemos, recopilamos esta información. La finalidad de una distribución o tabla de frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos para posteriormente ser analizados de manera general. Ok, la frecuencia, por definición, es una medida que sirve para comparar la aparición de un elemento en un conjunto de elementos. En pocas palabras, se refiere al número de veces que aparece alguna variable en un estudio. Ejemplo, tenemos estas frutas aquí, tenemos fresas, cerezas, naranjas y plátanos. Tenemos, ahora sí que acabamos de recopilar toda esta información en nuestra primera etapa y ahora lo que vamos a hacer es organizarla en una tabla de distribución de frecuencia. Voy a identificar en este caso cada una de las variables, que si recordamos es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque solamente estoy mencionando la fruta con la que estoy trabajando. Entonces, aquí sería de esta cantidad de frutas contabilizar pues cuántas veces aparecen las naranjas, cuántas veces aparece el plátano, cuántas veces aparece la fresa y la cereza. En esta tabla de distribución de frecuencia observamos que hay 5 naranjas, hay 2 plátanos, hay 4 fresas y hay 8 cerezas. Entonces esto es una distribución, una tabla de distribución de frecuencia. Y la frecuencia simplemente es identificar cuántas veces aparece cierto elemento. ¿Qué tipos de frecuencia existen? Existen las frecuencias absolutas, que en este caso tiene que ver con el total de apariciones, y las relativas, que tiene que ver la proporción o el porcentaje que corresponde a esa aparición. Entonces tenemos dos tipos de frecuencias, las absolutas y las relativas. Entonces la frecuencia absoluta la vamos a nombrar como phi minúscula. Y esta es el número de veces que va a aparecer cualquier valor de la variable. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser phi mayúscula, y esta es la suma de la frecuencia absoluta de un valor con todos los anteriores. Finalmente tenemos la frecuencia relativa, que es la ni minúscula, y este caso es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos y multiplicado por 100, y se obtendrá en porcentaje. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la ni mayúscula, es la suma de la frecuencia relativa de un valor con todos los anteriores, también en porcentaje. Eso es en cuanto a la definición. Ahorita en un ejemplo vamos a ver más detallado cada uno de estos tipos de frecuencias. Bien, tenemos este ejemplo. Las respuestas de 20 estudiantes sobre cuál es su deporte favorito. En este caso aquí tenemos las respuestas vaciadas. Y tenemos aquí nuestra tabla de distribución de frecuencia. En este caso, nuestra tabla estará conformada por los deportes que en este caso los 20 estudiantes contestaron. Recordemos que cuando se les pregunta a los estudiantes sobre cuál es su deporte favorito, esta sería una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de una cualidad y esta cualidad es solamente se nombra o es una etiqueta. Entonces estamos hablando de una variable cualitativa nominal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La frecuencia absoluta, que es la phi minúscula, nos establece cuántas veces aparece la variable con la que vamos a trabajar. En pocas palabras, hay que identificar cuántas veces aparece tenis, cuántas veces se mencionó fútbol, cuántas veces básquetbol y cuántas veces voleibol. Entonces, vamos a identificar primero tenis. ¿Cuántas veces de estos 20 estudiantes, cuántos estudiantes nombraron a tenis como su deporte favorito? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5.
5 estudiantes expresaron que su deporte favorito es tenis. Ahora, ¿cuántos fútbol? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 estudiantes expresaron que fútbol era su deporte favorito. Vamos con básquetbol. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 estudiantes. Y voleibol tenemos 1, 2, 3 estudiantes. ¿Ok? Este símbolo que tenemos aquí es el símbolo de sumatoria. Y quiere decir que vamos a sumar estos datos. Estos datos, la suma de estos datos, nos tendrá que dar el total de encuestados. En este caso, 20 estudiantes. 5 más 7 son 12. 12 más 5, 17. 17 más 3, 20. Y coincide con los 20 estudiantes que trabajamos. Si nos hubiera dado un resultado mayor, quiere decir que contabilizamos algún dato 2 veces o 3 veces. O si nos llega a faltar, es decir, no llegamos a 20, en este caso al total de los estudiantes, pues quiere decir que nos faltó contabilizar algún dato. Entonces, esto es en cuanto a la frecuencia absoluta. Ahora nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Para llenar ese espacio, simplemente en el primer renglón vamos a pasar este mismo número tal cual. ¿Ok? Y la definición nos dice que la frecuencia absoluta acumulada, que es la phi mayúscula, pues es la suma de cada frecuencia que va apareciendo. En este caso, ya teniendo esta frecuencia que tenemos aquí, ahora vamos a sumar con la siguiente frecuencia que encontramos. 5 más 7 me da 12. 12 más 5 me da 17. 17 más 3 me da 20. Y este dato tendrá que coincidir con el total de datos. Si no, una vez más, algo contabilizamos mal. Entonces, la forma de obtener la frecuencia absoluta acumulada, que es la phi mayúscula, pues simplemente una vez más, por el primer dato lo pasamos tal cual y simplemente de ahí comenzamos a sumar de manera cruzada. 5 más 7 igual a 12, 12 más 5 igual a 17, 17 más 3 igual a 20. Y de esta manera obtenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa, que es la ni minúscula, y la frecuencia relativa acumulada, que es la ni mayúscula, se va a trabajar de la siguiente manera. En este caso, por definición, es el cociente o la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos multiplicado por 100. Entonces, la phi minúscula es la que vamos a utilizar para poder trabajar con la ni minúscula. ¿Ok? Entonces, nos dice que es el cociente de la frecuencia absoluta, que es 5, entre el total de datos, que es 20, y todo esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Ok? Ustedes tienen ahí su calculadora y esto nos da como respuesta 25%. ¿Ok? Entonces quiere decir que estos 5 datos del total representan el 25%. Ahora, seguimos. La siguiente va a ser 7, que es la siguiente frecuencia absoluta, entre 20 multiplicado, aquí es un asterisco, por 100. Y en ese caso 7 entre 20 por 100 nos da 35. Y así sucesivamente. Haríamos lo siguiente. Como esta frecuencia de 5 de tenis es la misma frecuencia que básquetbol de 5, pues entonces el resultado sería 25%. También. Y ahora el 3 va a ser 3 entre 20 por 100 me da 15%. Y esta suma me tiene que dar 100%.
25 y 25 son 50, más 35, 85, más 15, 100%. ¿Ok? Ahora, la frecuencia relativa acumulada, que es la ni mayúscula, la vamos a trabajar con los datos que tenemos en la fi mayúscula o la frecuencia absoluta acumulada. De igual manera, 5 entre 30 por 100, perdón aquí mis trazos, nos da 25%. ¿Sí? Después seguiría 12, que es este de aquí. 12 entre 30 por 100 me daría 60. Déjame borrarlo aquí. Nos va a dar 60%. 60%. Después 17 entre 30 por 100 nos va a dar 85. Y después 20 entre 20 es 1 por 100, 100%. Y de esta manera, pues habremos llenado nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces recordemos, la frecuencia absoluta es cuántas veces aparece la variable que quiero analizar. La frecuencia absoluta acumulada es en el primer renglón, hay que pasarlo tal cual y después sumar de manera cruzada. En cuanto a la frecuencia relativa, se obtiene con la frecuencia absoluta. Cada frecuencia absoluta la dividimos entre el total de datos y multiplicamos por 100. Y para la frecuencia relativa acumulada, cada uno de los datos de la frecuencia absoluta acumulada lo vamos a dividir entre 20, en este caso el total de datos, y multiplicarlo por 100. Vamos con un siguiente ejemplo. Ahora tenemos este ejemplo. Las respuestas de 30 estudiantes sobre la cantidad de veces que asisten al cine en el mes fueron las siguientes. Un estudiante asiste normalmente 2 veces al mes, otro 3, otro ninguno, así sucesivamente. Y aquí tenemos las respuestas de los 30 estudiantes. Vamos ahora a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Aquí les pediría de favor que pueden pausar el video y con base en la explicación anterior puedan ir llenando esta tabla. De igual manera, vamos a explicar el llenado de la misma y puedan comprobar sus resultados. Entonces lo que hay que hacer, nuestras variables pues son 0, 1, 2, 3, 4 visitas. En este caso es una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque estoy mencionando un número y el resultado de esto es solamente números enteros. Es decir, yo no puedo decir que asisto 2.33 veces al cine en el mes, sino que voy 1, 2, ninguno, 4, 5, 6, son números enteros. Entonces estamos ahorita trabajando con una variable cuantitativa discreta. Entonces pueden pausar el video, llenar los espacios y posteriormente comprobar los resultados. Bien. Entonces, después de esta breve pausa, vamos a continuar con el llenado y la idea es identificar cuántas veces aparece el 0 en las respuestas, cuántas veces aparece 1, cuántas veces 2, cuántas veces 3, cuántas veces 4. Lo escribí con letra para evitar confusión. Entonces, estos serían los resultados. Tendríamos que aparecen 5 veces el 0. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6 veces aparece 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 9 veces aparece el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. 6 veces aparece el 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 4 veces aparece el 4. 1, 2, 3 y 4. La suma de esto nos da 30. Y este 30 coincide con los 30 estudiantes que fueron encuestados. Si les dio la sumatoria un valor distinto a 30, pues es importante observar nuevamente a ver si no contabilicé 2 veces algún dato o me faltó contabilizar alguno. Ahora llenaríamos lo que es la frecuencia absoluta acumulada, recordando que en el primer intervalo lo pasamos tal cual y posteriormente sumamos de manera cruzada, quedando de la siguiente manera. 5 pasó tal cual, y luego 5 más 6, 11, 11 más 9, 20, 20 más 6, 26, 26 más 4, 30, y este 30 coincide con este 30. Vamos bien. Ahora la frecuencia relativa, en este caso la ni minúscula, obtendríamos o trabajaríamos con la frecuencia absoluta que tenemos aquí. Cada una de estas frecuencias se dividirán entre el total de datos, que son 30, y multiplicaríamos por 100. Y en este caso, estos serían los resultados. Entonces tenemos aquí nuestra frecuencia relativa, 16.66666, que lo tendríamos que, para cerrarlo en dos decimales, pues redondeamos a 16.67. 6 entre 30 por 100 me da 20%. 9 entre 30 por 100 me da 30, y así sucesivamente. Y para obtener lo que es la frecuencia relativa acumulada, pues utilizaríamos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. 5 entre 30 por 100 me da 16.67, 11 entre 30 por 100 me da 36.67, y así sucesivamente. Teniendo ya esta información, ahora pudiéramos responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos asisten, ya teniendo la tabla llena, cuántos asisten 3 veces al mes? Y bueno, aquí tendríamos que identificar en qué renglón tenemos las 3 visitas, y aquí lo tenemos. Podemos expresar, en este caso, que observamos que aquí aparece que 6 estudiantes de los 30 asisten por lo menos 3 veces al mes al cine. Entonces aquí ya podríamos responder esta pregunta. Después nos expresa cuál es el porcentaje de 2 visitas al mes. Observen que nos está diciendo porcentajes. Entonces, por lo tanto, no voy a observar nada en las frecuencias de absolutas, sino tengo que trabajar con las frecuencias relativas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de 2 visitas al mes? Entonces, tengo aquí que en este caso el porcentaje de 2 visitas al mes, aquí tengo 2 visitas, su frecuencia relativa es el 30%. Entonces, 30% corresponde a 2 visitas por mes. Y finalmente nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de 2 y más visitas al mes? Quiere decir que voy a contabilizar el 2, el 3 y 4 visitas, y por lo tanto tendría que ser la suma de estas 3 porcentajes. 30 más 20 más 13.33 sería el porcentaje de 2 y más visitas al cine, que en este caso nos daría 63.33. Entonces, estas son algunas de las preguntas que pueden venir para contestar de manera general cuando ya tenemos nuestra información en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Si no hay ninguna otra duda, o si existe alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema de distribución de frecuencias con datos no agrupados, recuerden que pueden expresar sus inquietudes en los distintos medios establecidos. Que tengan un excelente día.